Bienvenidas a Veus, historias mestizas que sanan el mundo. Con lo cual lo he respirado. Yo he respirado y entendido desde una edad muy temprana el poder que tiene la música a la hora de luchar por cualquier causa social y también el poder de convocatoria que tiene, porque la música atrae a las personas porque es un idioma internacional. Lo entiende absolutamente todo el mundo de cualquier cultura. Ángela Blanco nos lleva al Horta Sud. Allí la música no es solo arte, es refugio y trinchera. Su padre es Francisco Blanco, latino, músico y director musical de Cedayas, un colectivo de músicos que fundó hace 35 años y que desde entonces realiza proyectos y formación musical, siendo una de las mejores y más completas agrupaciones de músicos de jazz del panorama actual europeo. Con la música por bandera, además, impulsan proyectos sociales y acciones solidarias, desde talleres con personas con discapacidad hasta conciertos solidarios para apoyar emergencias como el terremoto de Haití. Aunque hoy Latino y Ángela dirigen esa energía hacia una emergencia que no cesa, Palestina. Era tan brutal que de verdad físicamente no podíamos estar quietos, físicamente no podíamos soportar no hacer nada. O sea, no era ni para nosotros sentiros mejor, ni para alzar la imagen de Cedayas, ni nada por el estilo. Era ya algo incluso personal. Que yo mismo he estado 2 veces allí en el terreno, en Palestina, haciendo cursos, haciendo conciertos, por medio de la Agencia de Cooperación Internacional, que me han llamado, y he comprobado cómo está sufriendo el pueblo palestino un acoso bestial, con las técnicas más horribles que se puedan emplear hasta llegar a querer exterminar la cultura de un pueblo y el pueblo en sí. O sea, el genocidio que están perpetrando horrible, es normal que igual que nosotros, muchísima gente en todo el mundo lo está viendo con sus ojos, y es loco que no haya más levantamiento del pueblo para, para paralizar ya esta barbarie. Ese intento de borrar el alma de un pueblo encuentra respuesta en voces como la de Hanan, una mujer palestina nacida en la diáspora que reside en Valencia desde hace 9 años y participa como voluntaria en distintas organizaciones. Es filóloga y ha trabajado como personal humanitario incluso con la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo. Hoy canaliza su compromiso en la plataforma Valencia and Palestina. Para ella, vivir lejos no es estar desconectada. Y mantener su identidad es un acto de resistencia y una forma de mantenerse en pie. Nosotros no ejercemos la resistencia siempre con armas. Existe también otra forma pacífica de resistencia. Una forma que puede tener un gran impacto, como la música, la poesía, el bordado palestino, las canciones populares, la gastronomía y nuestras tradiciones. Todo eso mantiene viva nuestra identidad, incluso cuando intentan borrarla. Para mí, todo eso no solo como expresiones culturales, son una manera de recordar quiénes somos, de mantener viva la memoria y de transmitir en nuestra historia de generación a generación. Y en Palestina, resistir no siempre es solo sobrevivir. También es seguir cantando, escribiendo, creando espacios. Aún pacífica, su voz denuncia lo que ocurre en Gaza, un genocidio que ha dejado más de 70.000 personas muertas y miles de personas heridas o con secuelas de por vida, tanto físicas como psíquicas, además de un sistema sanitario totalmente destruido. La violencia marcará a varias generaciones para siempre. Y frente a eso, la cultura intenta sostener la vida,
Desde Valencia, las jornadas por Palestina de Seda Jazz transforman la impotencia en conciencia. Entre ellas, Ángela coordina a más de 40 voluntarios y 100 músicos para hacer que esta crisis de derechos humanos no se olvide. Nosotros respondimos desde la música porque es lo que tenemos. Al final tienes que usar tus herramientas para luchar por lo que crees y la nuestra es la música. Con lo cual, pues básicamente esa es la razón principal por la cual es la música. Si hubiésemos tenido una escuela de arte gráfico, hubiésemos hecho jornada por Palestina de dibujos, ¿sabes? Si hubiese sido de médicos, de cocineros, menú por Palestina, lo que sea. Hay que usar, la idea principal y lo que queremos exponer y lo que nos gustaría compartir es que todos tenemos herramientas. Lo que hay que saber es dirigirlas. Lo que hay que saber es cómo focalizarlas para poder utilizarlas para el bien y para... Bueno, se le puede llamar activismo, pero es que a estas alturas no es activismo, es humanidad. También me parece importante porque esto rompe la idea de que la causa palestina pertenece solo al ámbito político. Palestina también vive, resiste y se expresa a través de su cultura. Y cuando un colectivo musical se implica, está diciendo que la justicia y la memoria y la dignidad también se defiende desde el arte. Queda la esperanza, una esperanza que se cultiva en la cultura, en la tierra, en los versos de Mahmoud Darwish y en la convicción de que cuidar al otro es lo que nos define como humanos. En Seda Jazz lo saben bien, puesto que en la actualidad también siguen colaborando con la famosa escuela de música Al-Kamanyati de Ramallah. Un verso de un poema por el poeta Mahmoud Darwish, ¿lo conoces? Este verso me gustaría mucho, te lo digo en árabe y en castellano. على هذه الأرض ما يستحق الحياة كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين. En esta tierra existe algo por lo que merece vivir. Antes se llamaba Palestina y sigue llamándose Palestina. Para mí, esta frase representa la profunda conexión del pueblo palestino con su tierra. A pesar de la ocupación y los intentos de borrar la historia, Palestina sigue existiendo en la memoria, en la cultura y en la identidad de su pueblo. Porque si hemos llegado hasta aquí, los humanos, y porque la única razón por la cual no nos hemos extinguido aún, si supuestamente somos tan horribles y tan crueles, es porque nos hemos ayudado los unos a los otros. Con lo cual, sigamos haciéndolo, sobrevivamos. Del Norte a Sur, a Gaza, las voces de Hanan, Ángela y Francisco lo dejan claro. El derecho a la salud y a la memoria cultural son actos de justicia y una forma de reconocer que, incluso en contextos de violencia, el cuidado compartido puede ayudar a reparar lo que parece roto. Apostar por la defensa de los derechos humanos con el arte como refugio es, en el fondo, apostar por mantenerse en pie frente al desastre. Si quieres conocer más sobre las protagonistas de esta historia, entra en veus.info. Para conocer más historias mestizas que sanan el mundo, síguenos en Spotify, iVoox o en las redes sociales de Medicus Mundi Mediterránea. Queda mucho por escuchar, muchas voces por conocer. ¡Salud! Este podcast ha sido realizado con el apoyo económico de la Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància de la Generalitat Valenciana. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Medicus Mundi Mediterránea y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana.